Bienvenidos a un nuevo episodio de Enfoque Ecoanalítica, un podcast de economía en donde hablaremos de forma muy clara temas de actualidad económica. Hoy nos acompaña desde las oficinas de República Dominicana nuestro director Alejandro Grisanti y desde las oficinas de Caracas estamos Giorgio Punto, economista senior, y yo, Diego Santana, economista raso de Ecoanalítica. Y hoy vamos a hablar de un tema de interés que se habla bastante hoy en día en Venezuela por eventos recientes, que es el extraño mundo fiscal venezolano. Y primero vamos a hablar un poco sobre el tema de salarios, ¿no? Enfocado en los gastos del gobierno, cuáles son esos gastos y qué ha estado haciendo el gobierno recientemente para lograr, ¿no?, cumplir con esas necesidades de gasto, que es cuando pasamos al tema de ingresos. Y vamos a hablar sobre la recaudación tributaria, la recaudación de sanidad. Luego también tocar un poco el señoriaje, vamos a explicar qué es el señoriaje, y también tocar, como siempre en Venezuela, uno de los temas más importantes, que son los ingresos petroleros y el tema de financiamiento público. Pero bueno, ya entrando en tema, no sé, Jordi, si quieres hablar un poquito sobre lo que ha ocurrido recientemente en Venezuela, en el debate de salarios. Como ocurre prácticamente todos los años, nuevo inicio de año, empiezan demandas desde tanto el sector público como el sector privado por aumentos de salarios y sueldos debido al rezago que estos tienen respecto a la inflación. Esto es algo bastante natural porque en Venezuela están vigentes de los sueldos más bajos en el planeta para prácticamente todas las escalas salariales, al menos los más bajos en la región. Y desde hace ya unos cuantos años, el ritmo en el que se dan los aumentos de salario, especialmente el salario mínimo, se ha desacelerado. Hay muchos menos, en los que hace unos años fueron aumentos bimensuales, ahora hubo solamente un aumento el año pasado. Esto se da también en el contexto de un empobrecimiento muy profundo, no solo por una recesión de más de 7 años, sino también por un episodio hiperinflacionario que hace que, ya sea que se mida en divisas o en bolívares, el salario real de las personas en Venezuela es extremadamente bajo, peculiarmente en el campo de lo que son las pensiones. Y hay que destacarlo con énfasis. Lo que ocurre con el sistema de pensiones en Venezuela es chimbo. Estamos hablando de que al mes se reciben en promedio menos de lo que es la línea de pobreza diaria internacional. En una población que en este momento no se encuentra produciendo porque ya lo había hecho, solamente que sus contribuciones esencialmente se desvanecieron por el efecto inflacionario. De hecho, si tú trabajas en ProDaVinci tiene un trabajo bastante interesante que pueden revisar sobre pensiones, ¿no? Sí, exacto, haciendo publicidad fuera de este podcast, de esta firma. Pero en esencia, desde esa perspectiva, es entendible a escala micro que prácticamente a lo largo de todos los segmentos de trabajadores en Venezuela se demandan aumentos de precios y de salarios, que bueno, los salarios son esencialmente el precio por el trabajo. Y también las firmas están en interés de considerar lo que son esas demandas, porque si se rezagan por mucho tiempo, la retención laboral es algo que puede ponerse en peligro. Pero, por otro lado, está a escala macro la pregunta de cómo se pagan esos aumentos y qué recursos se disponen. En el sentido de en el sector público, se pueden acudir a recursos por la venta de petróleo, o quizás alguno de esos fondos parafiscales de los cuales se conoce muy poco, o se aumentan los impuestos, o se refuerza la recaudación, o se busca financiamiento que lamentablemente en el extranjero ya es inaccesible para Venezuela debido a default en su deuda y también sanciones internacionales, o se acude a la emisión monetaria, lo cual puede resultar en presión inflacionaria. Y aquí quisiera lanzarlo para el debate. ¿Se puede en Venezuela decretar un aumento de salarios sin generar presión inflacionaria? Vamos a discutir. ¿Qué piensas tú, Alejandro? Mira, una de las cosas importantes para entrar en ese debate es conocer el presupuesto.
Una de las cosas es que los venezolanos no conocemos el presupuesto porque de alguna manera nos ayuda a saber esa restricción presupuestaria, cómo nosotros podemos sacar recursos de otras áreas para que vayan al área salarial. El gobierno lo que ha hecho, desde mi punto de vista, es hacer un ajuste draconiano, un ajuste de lo más duro del liberalismo económico en la parte de gasto, afectando de la manera más dura al trabajador, a los pensionados y sobre todo al trabajador público, por supuesto, porque los trabajos en el sector privado, si bien son muy bajos, no están en este nivel paupérrimo en lo que están en el sector público. Entonces, si nosotros no sabemos bien en cuáles áreas, cuánto se está gastando en inversión, cuánto se está gastando, digamos, en el área de presidencia, cuánto se está gastando en el sector internacional, cuánto le regalan a Cuba, entonces ahí es muy difícil al final saber, bueno, de dónde podemos sacar recursos, ¿okay? Manteniendo el gasto estable para poder incrementar los salarios. Entonces, yo sí creo que es fundamental, ¿okay? Incrementar los salarios. Yo tengo la percepción, y yo creo que aquí definitivamente el gobierno tendrá que de alguna manera intentar entender al pueblo si puede, en esta coyuntura que estamos hablando de estar al borde de una nueva hiperinflación o de una inflación muy alta, si puede volver a ajustar vía salarial a los trabajadores. Yo lo veo políticamente complicado y la pregunta entonces y la solución entonces es cómo yo reajusto ese gasto, cómo saco partidas, cómo saco plata de diferentes partes para poderle dar un salario, yo no voy a decir digno, pero un salario menos bajo, menos paupérrimo y unas pensiones menos bajas, sí, menos paupérrimas de las que están recibiendo los venezolanos. Yo creo que antes de entrar en el tema del presupuesto es importante destacar lo que son como que las dinámicas de muchas de las demandas que a veces están en el aire, como lo que es la indexación. Pero hay que pensar en los potenciales problemas en ciclos que esto puede generar. Si se indexan los salarios a, digamos, el tipo de cambio o la canasta básica y no se tienen las condiciones para financieramente cubrirlas, es fácil que se entre en una espiral ad infinitum de se aumentan los salarios, se emite dinero para cubrirlos, ese dinero genera presión inflacionaria que aumenta la canasta de referencia, por lo cual se tienen que volver a aumentar los salarios. E incluso si hay algo de ilusión monetaria, porque el número nominal de salarios va subiendo, en términos reales el poder de compra se encuentra comprometido, especialmente si eso desencadena una inflación mucho más alta. Así que podríamos decir que hay una necesidad de corte, no solamente política, sino prácticamente humanitaria, de tener salarios más altos, pero esos tienen que sustentarse sobre también aumentos productivos, y en este momento la economía venezolana no está ganando suficiente en ese ámbito como para sostener salarios más estables con mayor poder adquisitivo. Y cuando ves el gasto del gobierno, ¿no? Que es uno de los comentarios que hizo Alejandro, ¿cómo es ese gasto del gobierno? ¿Cómo es ese presupuesto en general? 70%, ¿no?, de su gasto es ya sea salarios o transferencias, que eso incluye pensiones, bonos, etc. Entonces, cualquier mecanismo de ajuste, ¿no?, sería un aumento significativo a ese 70% de su componente de gasto. Y se vuelve, para mí ese es el centro del debate. Ahorita con las protestas que iniciaron el 9 de enero de primeros profesores, y ya son profesionales, personal administrativo, ya se están dando propuestas para ajustar ese salario. Y viene, indexarlo al tipo de cambio, que ya es más viable porque el Banco Central ajusta con más frecuencia el tipo de cambio a uno que se acerca al tipo de cambio paralelo, lo cual ya reconocer ese tipo de cambio se vuelve posible. Pero también están aquellos que proponen dolarizar. Y nosotros en Ecoanalítica sabemos muy bien que dolarizar podría ayudar, pero al mismo tiempo no es una panacea. No es una panacea si solamente ajustas al tipo de cambio o solamente dejas un precio en dólares. En Venezuela existe un aumento del costo de vida en dólares importante. Eso lo podemos hablar en otro momento, en otro capítulo. Pero lo importante aquí entender es que no solamente cambian los precios en bolívares, los precios en dólares cambian y no hay una solución única. Y yo también comparto contigo, Giorgio, aumentar salarios se va a traducir en inflación. Entonces,
cualquier mecanismo, ¿no? Entras en este ciclo vicioso en donde si aumentas el tipo de... ¿Cuál es tu comentario, Alejandro? Aquí yo veo a ustedes que están proponiendo un anclaje salarial, ¿no? Es decir, que el costo y la reducción de la inflación venga por reducir los salarios en términos reales y que de alguna manera, es lo que se lee entre líneas lo que están diciendo, que sería el otro extremo. Mira, no se puede hacer un anclaje salarial, tampoco debería haber un tema de indexación cambiara al tipo de cambio. Entre otras cosas, y cuando te oigo que el Banco Central publica su tipo de cambio, me imagino a los salarios indexados al dólar que publica el Banco Central, y entonces otra vez el Banco Central con toda la tentación de volver a empezar a publicar dólares ficticios, como el que había unos dólares ficticios que se llamaban Cadivi, otros se llamaban Dipro, otros se llamaban Dicom. Hay una serie de dólares ficticios y de tipo de cambio ficticios que ojalá no volvamos a ese tipo. Entonces, aquí de nuevo, hay que yo creo que hay varias soluciones aquí que tenemos que tener. Primero, yo creo que es fundamental entender de poner primero a la gente, de entender de que tienen 5 años los trabajadores públicos pelando, no es que están en la lona, o sea, es algo que está allí. Entonces, ¿cómo yo hago dentro de esa reestructuración de gastos, si bien el 70% se está gastando no solo en temas, no en temas salariales, pero sí en salarios, pensiones, se puede estar yendo una buena parte de eso? ¿Cómo yo hago para incrementar ingresos de otras partes? ¿Cómo yo hago para buscar financiamiento internacional? Y muchos de estos temas tienen que ver al final con cosas políticas. Pues ¿cómo yo hago para volver a México, para normalizar al país? Y eso es un poco lo que está allí, ¿no? Pero como el país no está normalizado, y como yo no tengo acceso a endeudamiento, y como no tengo capacidad de incrementar producción petrolera, y como no tengo al final posibilidades de incrementar mis ingresos fiscales, entonces vamos a terminar en un anclaje salarial. Eso es lo que estoy diametralmente opuesto. Hay que buscar soluciones a todos los cuellos de botella anteriores que vamos teniendo para poder de alguna manera entrar en una discusión mucho más sana del tema salarial sin que sea ese fantasma de altísima inflación por detrás. Y creo que también estamos de acuerdo de que no aumentar salarios desde marzo del 2022 no es la respuesta, ¿no? Por eso dije del anclaje salarial, Diego. O sea, es un anclaje salarial. Sí. Estás utilizando, en lugar de anclar el tipo de cambio, estás anclando el salario. Intentando que por ahí todo el costo del ajuste termine en la cabeza de los empleados del sector público, porque no pasa lo mismo en el sector privado. Y aquí este es uno de los muy pocos periodos en Venezuela donde es un verdadero privilegio trabajar en el sector privado. Por muchos años los salarios del sector público en promedio fueron mayores a los del sector privado, con mayores beneficios. Esto por supuesto no es ese momento, igual y de la misma manera con las pensiones. Exactamente. Y creo que esto nos puede llevar, transitamos a la segunda parte del tema, que la podemos hacer bastante concisa, que es, no se ha arreglado el problema fundamental, ¿no? El problema estructural, que es de dónde saca el gobierno la plata, ¿no? Si sigue sin conseguir los recursos necesarios para pagar, va a seguir teniendo que o no aumentar el salario, o cuando lo aumenta, acudir al financiamiento monetario, a lo que llamamos señoriaje, y eso necesariamente se va a traducir en una inflación que va a hacer que muy bueno el aumento salarial en los primeros 2 meses, e inmediatamente va a seguir los mismos problemas de siempre. Entonces, quería hablar un poco de eso y dar un recuento, ¿no?, recientemente que ocurrió con el señoriaje. No sé si Giorgio quieres dar unos comentarios al respecto primero o... No, bueno, el señoriaje es un término nada memorable que usamos los economistas para referirnos al financiamiento monetario, lo que gana el ejecutivo por su facultad de emitir dinero. De hecho, la palabra viene, ¿no?, de los señores feudales, ¿no?, desde esta época medieval, en donde ellos eran los dueños, ¿no?, del dinero metálico, y lo que aprovechaban es que hacían la misma moneda utilizando la menor cantidad de metal, y la gente que trabajaba en el feudo, ¿no?, se da rápidamente cuenta de que ese dinero que están recibiendo en verdad valía menos, ¿no? Porque en ese momento el dinero no era fiduciario, era... Ya sea en la época antigua, antes de Cristo, o en el siglo XXI, la gente sabe cuándo su dinero vale menos. Exactamente. Así que tampoco eso es algo que cambia mucho a lo largo de la historia. Pero la génesis de ese problema es uno que es un hueco fiscal gigantesco, que el Estado gasta mucho más de lo que percibe
por vía de, ya sea de recaudación, de tributos, de transferencia o de préstamos. Durante el periodo entre 2006 y 2012, inclusive pasando más, el Estado venezolano operaba bajo una lógica de propiciar una orgía de consumo por a efecto de ganar réditos electorales. Y Venezuela estuvo operando en números rojos por muchísimo tiempo. De hecho, durante un boom petrolero prácticamente quintuplicó su deuda. Pero después del inicio de la recesión, en 2013-2014, cubrir ese déficit fiscal se hizo mucho más difícil y por ende fue que emitió dinero y causó una hiperinflación, como hemos hablado en otros episodios. Sin embargo, desde en los últimos años, especialmente en 2019, el Estado se ha empequeñecido. No solamente en su dotación de bienes y servicios, sino también, como dice Alejandro, en represar esos aumentos salariales con tal de tratar de cerrar ese hueco y por ende contener presión inflacionaria. Es un ajuste con un coste de naturaleza recesiva muy fuerte, pero bajó la inflación desde más de 6 cifras a 3. Sigue siendo la más alta del mundo. Entonces, mira, yo ahí estoy en desacuerdo un poquito, Giorgio, en un par de cosas, ¿no? Nosotros tuvimos un alivio en términos de inflación por un incremento de producción petrolera. ¿Okay? La producción petrolera cayó de 2.400.000 a 330.000 el primero o segundo trimestre del 2020 y del primero o segundo trimestre del 2020 a finales del 2021 la producción petrolera prácticamente más que se duplicó. Pasó unos 330.000 barriles por día a 700.000, de hecho un poco más alto de 700.000 barriles por día. Eso por supuesto trajo nuevos ingresos al fisco, eso por supuesto trajo nuevos ingresos al gobierno, que es lo que ha permitido esta tendencia positiva que hemos visto o que vimos 2021-2022 en cuanto a crecimiento económico y en cuanto a reducción de inflación. Entonces es un incremento en buena parte. Después del colapso de gasto, que ya no había más nada de dónde recortar, yo creo que lo que le ha dado oxígeno en el 2021, sobre todo en el 2021 y en el 2022, es el incremento de producción petrolera y el incremento en los ingresos que allí se producen. y bueno, Ahora bien, comento esto porque está estancada la producción petrolera. Es decir, ese delta del 2021, el crecimiento en producción petrolera, no se está dando en el 2022. En el 2022 la producción petrolera se ha mantenido en los 700.000 barriles. Por consiguiente, se han montado de nuevo en un nivel de gasto un poco mayor sin tener ese incremento en la parte de la producción petrolera. Entonces aquí una de las grandes preguntas es si puede haber, con el tema de licencia Chevron, etcétera, un incremento un poco mayor de la producción petrolera que siga dando algo de oxígeno para poder incrementar salarios, más allá del reajuste de gasto que ya dije, y poder seguir oxigenando y haciendo que la economía crezca en este 2023. También otro elemento dentro de esa ecuación es el efecto precios, que llegaron hasta ser negativos los precios petroleros durante la pandemia y se han reavivado con un choque adicional debido al inicio de la guerra en Ucrania el año pasado, pero que desde entonces han estado también tendiendo a la baja. Siguen siendo bastante altos respecto a lo que fue la pandemia y el periodo prepandemia, pero tampoco es que se puede contar con que los precios vayan a seguir creciendo de forma indefinida. Predecir los precios del petróleo futuro es prácticamente tratar de ver una bola de cristal o lanzar dardos a la pared. Si pudiéramos, seríamos ricos. Exacto. Estaríamos en una línea de trabajo mucho más lucrativa, pero el punto es que no se puede contar como una estrategia así, como dice Alejandro, la producción se queda estancada o las exportaciones no crecen tampoco. Pero, Diego, viendo lo que fueron esos desenvolvimientos por la vía petrolera, ¿qué más puedes comentar respecto a otras fuentes de financiamiento, como pueden ser la recaudación impositiva y también la información, por opaca que sea, que se tiene de las finanzas públicas? Sí, estoy de acuerdo con Alejandro, ¿no? Que al final todos los ajustes que ha hecho el gobierno, ya sea para bien o ha sido para mal, es por los ingresos petroleros. Cuando los ingresos petroleros estaban muy altos en un momento, lograron, ¿no? En 2006, 2012, entraron en lo que tú llamas, ¿no, Giorgio? La orgía del gasto. Después, cuando estos ingresos cayeron radicalmente, se volvió insostenible el modelo y tuvieron que acudir al financiamiento monetario, lo cual nos llevó a una hiperinflación. Y como comenta Alejandro,
lo que nos permitió salir de ese hueco inflacionario fue justamente una mejora de la producción a partir de mediados de 2020, finales de 2020, y una mejora de los precios petroleros, ya sea por aumento de demanda y aún más la guerra entre Rusia y Ucrania. Pero yo sí creo que había un aprendizaje. Yo sí creo, no sé si le estoy dando mucho crédito al gobierno venezolano, pero sí creo que ha habido un leve aprendizaje en las consecuencias, las graves consecuencias que tiene el financiamiento monetario. Y cuando hay este espacio de ingresos petroleros, ellos han hecho lo posible para reducirlo, ¿no? Y vemos estos contrastes muy importantes, porque más allá de los ingresos petroleros, las otras dos fuentes grandes de ingresos para el Estado venezolano son la creación de dinero, que ya hemos hablado bastante, y los ingresos tributarios no petroleros, recaudados por el CENIAT. Y cuando los vemos, ¿no? En el 2018, el ratio de señoriaje sobre recaudación tributaria, es decir, qué tan más grande era el señoriaje en términos en dólares que la recaudación tributaria, era 5 veces más grande. Casi todo ese financiamiento local que hacía el gobierno era a punta de creación de dinero. Pero a partir de 2020... de un bolívar que se recogía el CENIAT, el Banco Central imprimía 5. Exactamente. Por cada bolívar del CENIAT que te recogían el impuesto, el Banco Central te imprimía 5. Gracias, Alejandro, por traducir mi lenguaje economista incomprensible. Yo soy el que confunde con tecnicismo. No, creo que de eso pecamos todos. Y bueno, después, ya a partir de 2020, que también hay una reducción de impuestos para poder apaciguar un poquito el impacto económico del COVID, se empieza a ver un crecimiento importante de la recaudación tributaria. Y ese ratio, que Alejandro explicó elocuentemente, pasó de estar en 5 a actualmente estar en un promedio de 0,4. Se ha hecho lo posible, ¿no? Para reducir la creación de dinero y acudir más a la recaudación tributaria, donde ahorita también, bueno, se creó el IGTF, bueno, no se creó el IGTF, pero se hizo el ajuste del IGTF para poder captar transacciones en dólares y, bueno, ajustes en esa índole. Y ha habido un crecimiento importante. Pero eso no está libre de costos, porque No. inclusive la recaudación tributaria no petrolera sigue siendo relativamente baja respecto al tamaño de la economía, y también está que la presión tributaria sobre el segmento formal de la economía es bastante alta, lo cual limita los márgenes con los que puede operar la industria privada, y el resto de la economía, y hace que operar en el país sea bastante costoso, hasta menos competitivo. Eso especialmente cuando se tiene una economía con una alta tasa de informalidad. Adicionalmente, ese nuevo impuesto también ha introducido otras distorsiones que han causado más de un dolor de cabeza en lo que es el sistema de pagos. Bueno, unos cálculos de servilleta para que tengan una idea de lo que representa la recaudación tributaria de nuestro PIB. En 2011 se podría haber ubicado alrededor del 14% del PIB. Y actualmente ese número está en 7%, una caída importante. Pero es aún más agresiva cuando te comparas al promedio de América Latina, donde la recaudación tributaria sobre el PIB, algo que los economistas llamamos presión fiscal, era más del 20%, actualmente es más del 20%. Entonces, sí, bueno, somos un país petrolero, dependemos más de la renta petrolera. Aquí otro dato que les puede ayudar, que publicó Transparencia Internacional, es que el gobierno planea que más o menos el 75% o más del 70% de sus ingresos sean ingresos extraordinarios. Es una manera de decir ingresos petroleros. Todo el resto ya sería ingresos tributarios y señoriaje. Es decir, el ingreso tributario es una parte que importa, pero no se depende tanto de ella en Venezuela. Bueno, lo que te dice eso es que más allá de las fanfarrias de decir que se está abandonando el rentismo petrolero, Venezuela sigue siendo muy dependiente. Y de la forma en lo que dice Alejandro, que si es gracias a ingresos petroleros en el que se puede manejar para salir de los problemas de la inflación, ¿qué ocurre cuando hay distorsiones en esos flujos, especialmente con operaciones que son tanto muy inestables, muy opacas y sobre todo realizadas en entornos muy impredecibles? Ocurre lo que fueron choques como el que se vio en agosto, en octubre, en noviembre y diciembre, en el cual contar con una cierta cantidad de divisas provenientes de las exportaciones y después no tener acceso a ellas debido a problemas de comercialización, los lleva
a tener que tomar medidas que pueden desencadenarse en mayores desbalances fiscales. Así que mientras las finanzas públicas no estén estabilizadas, no sean transparentes y no sean fáciles de poder monitorear, entonces sigue ese riesgo de que cualquier choque puede comprometer lo que es el delicado orden financiero en Venezuela. Mira, dos cositas, ¿no? Porque sí me preocupa que no quede en el aire, me parece importante, ¿no? Lo primero es esto del gobierno aprendió. Yo no estoy seguro, ¿no? No estoy seguro por varias razones, ¿no? O sea, primero porque no es un gobierno, ¿ok? Esto, cuando quiero decir que no es un gobierno, es que hay muchas opiniones dentro del gobierno y en la medida que se estaban reduciendo los desequilibrios, el área más racional económica iba ganando terreno. La medida que esos equilibrios se van perdiendo y tienen una devaluación de 4 a 20 y en la medida de esto, el otro grupo, el grupo más heterodoxo, tiene que estar agarrando fuerza y tiene que estar agarrando poder. Entonces, eso es lo primero, no hay un solo gobierno, con lo cual no necesariamente uno aprende, sino se ha ido imponiendo una parte del gobierno sobre la otra, y la medida que ese equilibrio empieza otra vez a crecer, se te vuelve ahí, ¿no? Lo segundo es que no ha habido realmente un cambio. Aquí se han venido desaplicando una serie de leyes en Venezuela que sencillamente no es que cambiaron la ley, no es que cambiaron el marco regulatorio, sino que esas leyes están allí por si el sector heterodoxo, el sector más radical quiere volver a imponer controles, quiere volver a imponer una serie de cosas, etc. Y por eso digo que yo creo que tenemos que tener cuidado. Y la tercera señal de que yo no veo grandes cambios y grandes aprendizajes es que se volvió a hablar del dólar criminal, volvió el gobierno a meter en su léxico este tipo de palabras que al final, cuando me hablan de dólar criminal, lo primero que hago es ver cuántos bolívares tengo para ir a comprar dólares. O sea, cuando vuelve ese tema, cuando vuelve esa radicalización, volvemos a tener la parte del problema. Entonces, yo creo que eso sí está muy internalizado en las empresas. Yo sí creo que esa falta de confianza está allí, lo que hace siempre mucho más difícil y que tenga que ser mucho más cuidadoso y que tenga que dar señales muchísimo más claras el gobierno realmente de que si cambió o no cambió o cuál puede ser el patrón en el 2023. Creo que a efectos de conclusiones, lo que eso nos dice es que las medidas que se han visto en los últimos años con algo de raciocinio económico, dando menos el beneficio de la palabra, provienen más de una lógica de supervivencia de la coalición gobernante, más que un viraje en lo que es las concepciones del modelo. El problema es que sigue, como dice Alejandro, establecidos toda una serie de prescripciones de naturaleza legal e institucional que en cualquier momento pueden volver a aplicarse. Si eso conviene o no puede estar para el debate en términos de cuáles son las prioridades de esa coalición muy heterogénea. Pero a fin de cuentas, la mera posibilidad de que la estabilidad o la concepción institucional que hay en Venezuela sea tan arbitraria y tan discrecional no genera la suficiente confianza como para que se desenvuelvan actividades económicas con mayores horizontes temporales, tanto dentro del país como aquellos que lo ven desde afuera. Y por lo tanto, siempre se corren esos riesgos en los cuales los que fueron malos hábitos pueden regresar y con venganza. Sí, siempre me gusta hacer la comparativa de que el financiamiento monetario es una adicción y siempre vas a terminar volviendo recurrentemente cuando lo necesites. Y siempre y cuando se acuda al financiamiento monetario va a haber inflación y va a haber tal vez no hiperinflación, pero una inflación alta que se va a traducir en pérdida de poder adquisitivo y en costos importantes para el venezolano. Bueno, los países lamentablemente no tienen un comité de señoreajes anónimos. Bueno, y con eso cerramos el episodio de hoy. Muchísimas gracias por escucharnos. Bueno, pueden seguir las redes necesito saber sus redes, no me las sé. ¿Cuál es tu red, Alejandro? Alejandro Agrisanti en Twitter y alejandro.grisanti en Instagram. A Giorgio C. Morales. Y yo, Diego Santana, que me pueden seguir en Instagram y en Twitter como Diego Santana F. Y por supuesto, síganos en nuestras redes, Ecoanalítica, @Ecoanalítica,
Muchísimas gracias.